Este quizás es el caso más sencillo de todos. El área cargada de extensión infinita, que de alguna manera ya lo sabemos. Ahora, ¿qué pasará cuando tengamos un área cargada de tamaño finito? Como aparece acá. ¿Qué pasará en este escenario? En este escenario usted podrá constatar que la altura del estrato compresible es significativamente mayor que el ancho de la carga. Mírelo acá. En otras palabras, este escenario se utilizará para cuando ¿qué? Para cuando B sea menor o igual a H0. Si este es nuestro caso, el asentamiento vendrá dado por la fórmula que usted encuentra en la parte inferior. Tendremos que considerar que el asentamiento total es función del asentamiento inmediato o el asentamiento elástico, que sabemos que existe, pero que no lo vamos a valorar acá, y mb por delta sigma por delta h, en donde este delta h viene representando ¿qué? Una serie de subcapas sobre las cuales usted va a determinar el incremento de esfuerzo y va a valorar el asentamiento. De forma tal que usted pueda decir entonces que su H0, que es la altura de su estrato compresible, sea sencillamente la sumatoria de ¿qué? De delta HI cuando iba desde 1 hasta N. Y en donde para cada delta H usted va a determinar el incremento de esfuerzo. Entonces lo que hace usted cuando tiene este tipo de problema es discretizarlo, discretizar el H0. Generar varias subcapas y en varias subcapas hallar el asentamiento. Y para cada subcapa determinar la variación del esfuerzo, tanto a nivel total como efectivo. Ese delta H o esas subcapas, usted las va a determinar de la siguiente manera. Aquí le doy yo la recomendación, que es la recomendación que usted puede encontrar en el libro de Mecánica de Suelos de Berry, en donde le indico yo que el delta H o la subcapa viene siendo 0.5 veces que el ancho de la carga. En otras palabras, si tenemos una carga de ancho 10 metros, un tanque de 10 metros, por ejemplo, de ancho, y tenemos 30 metros de estrato compresible, pues entonces si usted coge 0.5 por 10 metros, le va a dar 5 metros. Subcapas de 5 metros, que en 30 metros caben 6 veces, 6 por 5, 30. Entonces usted tendría 6 subcapas 6 subcapas de 5 metros sobre las cuales va a valorar el asentamiento. Y en donde para cada una de esas subcapas va a determinar el delta sigma. ¿Cómo lo va a determinar? Con las fórmulas de distribución del esfuerzo, analíticas o con las soluciones gráficas de Abacus, como lo hicimos a principio de esta semana. Así lo vamos a determinar. ¿Qué será importante para este caso? Tener presente que este se puede dividir en dos o tener dos acepciones, lo cual hace que el problema sea muy interesante. Y es que este podrá dividirse en términos de la presión de poros, cuando ésta se genere o no durante la aplicación de la carga. Entonces nosotros podremos decir lo siguiente, que si en el caso de la construcción y aplicación de la carga se hace de forma lenta, esto querrá decir que la presión de poros al inicio será igual a la presión de poros al final, o en otras palabras, la presión de poros del estado inicial de esfuerzos es la misma presión de poros del estado final de esfuerzos. Le pregunto yo, muchachos, cuando veíamos el triaxial al principio, cuando veíamos
las condiciones de drenaje, ¿qué repercusiones tiene para nosotros en el ensayo triaxial aplicar el desviador de manera lenta? ¿Quién lo recuerda? Se va saliendo el agua. Que no se tenía como exceso de presión de poros. Recuerde que si la carga se aplica lenta, ¿qué le pasa a este man? ¿Qué le pasa al delta U? Vale 0. Vale 0. El agua no le carga. Porque genera usted una combinación donde los incrementos son muy corticos o son muy pequeñitos y usted permite que haya drenaje dentro del material, o al menos propicia para las características de su suelo que haya drenaje y que el agua en ningún momento le cargue. Por lo tanto, si la carga es lenta, el exceso vale 0. Y si el exceso vale 0, la presión de poros al inicio es igual a la presión de poros al final y viceversa. Ahora, muchachos, le pregunto yo, ¿qué significará que la construcción o la aplicación de la carga se haga rápida? ¿Qué cree que ocurrirá? Solo pues que si se presentan como esos excesos. Si la aplicación de la carga se hace de manera rápida, usted tendrá, como lo acaba de decir la compañera, excesos de presión de poros. Y por lo tanto, ahora no podrá decir usted que las presiones de poros son iguales al principio y al final, dado que la presión de poros al final será igual a ¿qué? A la presión de poros inicial o en reposo más el delta U que usted está generando. ¿Y cómo va a calcular usted ese delta U? Lo va a calcular en función de la ecuación de ¿quién? De Skempton para el exceso de presión de poros, el cual es función de ¿qué? De los parámetros de Skempton A y B, y que depende de ¿quién? De delta de sigma 1 y delta sigma 3, que para nosotros son respectivamente ¿quién? Delta sigma vertical y delta sigma horizontal, los cuales usted ya está en capacidad de hallar, porque puede aplicar una solución analítica o una solución gráfica, como la que hicimos esta semana. Por lo tanto, si usted tiene mucha cantidad o mucho exceso o una gran cantidad de exceso, eventualmente podría producir un estado de esfuerzos final que sea muy crítico y que lo conlleve usted ¿qué? A la falla. En otras palabras, usted podría generar una condición donde además de darse mucho asentamiento o mucha deformación, su suelo podría fallar. Y eso sería la peor combinación que usted podría tener. Que además de que el suelo se le asiente, le falle. La capacidad portante del material que usted ve en Geotecnia 3 o en el diseño de cimentaciones va de la mano de esto. Usted lo que propicia dentro de las cimentaciones es que busque que el material donde va a colocar la cimentación o donde va a emplazar la fundación sea resistente. ¿Para qué? Para que el material no le falle por cortante y que usted le admita cierta cantidad de deformación. En el caso de las cimentaciones, a veces la resistencia puede ser muy grande, lo cual indica que usted no va a tener falla, pero la deformación puede ser mayor que la admisible. ¿Eso qué le indicaría a usted? Que en el caso de algunas cimentaciones, estas no fallan porque el suelo falle, sino fallan porque se deforman más de lo debido. Y eso, muchachos, vendría siendo para nosotros ¿qué? No una falla catastrófica propiamente, sino lo que nosotros conocemos como una pérdida de rendimiento. Porque ya no fuimos diseñados o ya no estamos diseñados para lo que, o no estamos sirviendo para lo que fuimos diseñados inicialmente. Entonces, son dos perspectivas muy interesantes, valoradas desde ¿qué? Desde ese estado final de esfuerzos. Eso es fundamental, súper importante, el estado final de esfuerzos. ¿Qué será entonces importante de eso?
tener mucha claridad en cómo determinar el estado inicial de esfuerzos y cómo determinar el estado final de esfuerzos. Recuerde que el estado inicial es lo que nosotros hablamos o referimos a ¿qué? Al estado in situ. A los esfuerzos propios del material, a lo que está en reposo o al comienzo, antes de que se aplique la carga. Mientras que el estado final de esfuerzos se dará ¿por qué? Por la aplicación del delta sigma. Dalo ahí. Aplicación de delta sigma. ¿Qué tendremos para el estado in situ? Lo que ya sabemos. Lo primero, determinar el esfuerzo vertical total inicial. El total inicial vertical, sigma B0. Luego, determinar la presión de poros inicial y hallar el efectivo inicial para la condición vertical. Luego, obtener un valor de K y con ese K multiplicárselo al vertical inicial efectivo para obtener ¿qué? El horizontal inicial efectivo. Y con el horizontal inicial efectivo le sumamos la presión de poros para hallar ¿qué? El horizontal total inicial. Tenemos el estado de esfuerzos inicial, vertical y horizontal, total y efectivo. Y eventualmente, ¿qué podemos tener? Un P y Q total, efectivo, para la condición inicial. ¿Dónde está la magia del asunto? ¿Y dónde está quizá lo en teoría complejo, pero más que todo, más que complejo, sobre lo que hay que poner mucho cuidado? Sobre el estado final de esfuerzos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cuando se aplica ese delta sigma en superficie, este se va a distribuir de manera vertical y horizontal sobre la masa de suelo. Y ahí es donde utilizamos nuestras soluciones analíticas o gráficas. Cuando los tenemos, esos delta sigma se los vamos a sumar ¿a qué? Al vertical inicial y al horizontal inicial, para producir ¿qué? Un vertical final y un horizontal final. Y esta parte es muy importante y necesito que la recuerde o quiero que la recuerde. Los incrementos, muchachos, son totales, no son efectivos. Los incrementos que usted determina con las fórmulas o con los ábacos son totales, por eso se le suman a los totales. Que después de que usted calcula el delta U y calcula la posibilidad de contar con una presión de poros final, ahí sí resta esos totales de la presión de poros final para poder determinar que el efectivo final tanto a nivel vertical como horizontal. Ese será el procedimiento a seguir. Por lo tanto, usted cuando termine o llegue a ese último paso, cuando usted termine o llegue a ese último paso, usted podrá tener ¿qué? El estado final de esfuerzos total y efectivo, vertical y horizontal, y eventualmente podrá determinar un P y Q total y efectivo para la condición final. Este, muchachos, es el modus operandi, es el procedimiento a seguir, lo tiene que tener claro. Así es que usted va a obrar. Y esto es lo que nos va a permitir a nosotros verificar el asentamiento en condiciones que pueden ser quizás más críticas o más complejas dependiendo del tipo de problema.